Bueno, estamos en comunicación con México. Vamos a hablar con Adrián Ramírez López, médico cirujano con maestría en atención integral de la salud social, con amplia experiencia en víctimas de la tortura y violaciones a los derechos humanos, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Buenas tardes, Adrián, te damos la bienvenida, José Schulman y quien habla, Ángel Panduro. Te queríamos consultar acerca de tu viaje a El Salvador y nos pudieses contar a ver de qué se trata este viaje que has hecho. Bien, ¿qué tal Ángel? ¿Qué tal José? Amigos de Radio Rebelde y de este programa Libres Les Queremos. Bueno, como parte de los trabajos de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y la Libertad de los Prisioneros Políticos, se desarrolló una misión de verificación sobre la situación de los presos políticos de El Salvador y el régimen de excepción. Y bueno, estamos procesando una gran cantidad de información que fue recabada, que ha sido recuperada en informes y que lo que queremos destacar en estas primeros análisis de la información preliminar es de que el asunto de los prisioneros políticos de El Salvador es uno de los elementos más preocupantes y menos visibles dentro de el espectro de los derechos humanos. Se habla mucho del régimen de excepción, se habla mucho del CECOT y de lo que está pasando allá, pero no hay una aceptación fuerte de entender y hacer entender que gran parte de lo que viene a derivarse en toda esta situación de degradación de los derechos humanos en El Salvador es fruto de un proceso de ataque sistemático en contra de opositores, incluso no solamente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, este partido político que llegó a la presidencia de El Salvador, sino también incluso de las fuerzas de derecha. Hemos visto en el mundo cómo los partidos políticos se van atomizando, van dando paso a que la oligarquía vaya tomando el poder y surjan estos actores redentores, dictadores o libertarios del gran capital que pues van desmontando todo el proceso de desarrollo en favor de los pueblos e imponer los derechos de la oligarquía para despojar de los recursos. Y ahí lo que nosotros percibimos primero como elemento central es que ante la efervescencia y el desarrollo de la lucha política del Frente Farabundo Martí, logra tomar parte del poder público por medio de los procesos electorales y al llegar al poder público, la oligarquía va desgastando, va golpeando, va evitando la posibilidad de desarrollar una gestión en favor del pueblo. Vienen los primeros avances, un proceso importante de apoyo al pueblo salvadoreño, pero enseguida la oligarquía, junto con el apoyo del imperio, van golpeando al proceso de gestión democrática del Frente Farabundo, y esto empieza a generar una situación difícil en cuanto a la implementación de los programas de gobierno y nuevamente, como vemos en muchos países, el asunto de los grupos paramilitares, de los grupos mercenarios, o en este caso las pandillas llamadas maras, generan una situación de extrema violencia que impide el tránsito y el desarrollo del proceso democrático. Adrián, y por otro, ¿cómo estás, José? Saluda. Hola, José, ¿qué tal?
el proceso salvadoreño tiene varias particularidades. Bueno, como todo, ¿no? Bukele originalmente fue partidario, amigo, candidato del farabundo Martí. La oposición al dominio colonial en El Salvador de los 80 decidió ir a la lucha armada, se unió, formó un frente, logró un acuerdo de paz bastante positivo. Luego se organizó en un partido político para ir a elecciones, disputó una vez, 2 veces, hasta llegar al gobierno. Y después, como que estás explicando, ese proceso se deterioró. En la última parte de tu relato estabas hablando de las pandillas, o como se llaman en El Salvador, maras. Entiendo que han jugado y juegan un papel sobresaliente, distinto al que podría ser la delincuencia en Uruguay o en Costa Rica. ¿De qué son las maras y qué papel han jugado y juegan en la transformación de este país, bueno, como dice Bukele, en una dictadura con apoyo popular? Sí, bueno, aquí es importantísimo darnos cuenta que no son grupos de pandillas que generan en la cuadra, en la colonia, en el barrio, sino que están articuladas a todo un entramado de relaciones transnacionales, sobre todo vinculadas a Estados Unidos, que permiten de manera organizada dar una apariencia de bandas y grupos desconexos que van imponiendo una política de terror al seno de los lugares y las comunidades. Es uno de los mecanismos que se utilizan para el control social, por la vía de justificar, entre comillas, la ineficacia del poder público para poderlas controlar. En realidad lo que hay es que tienen un gran poder corruptor, porque manejan grandes recursos económicos, permiten generar prácticamente ejércitos paramilitares que van produciendo mucho temor en la población, y que por esa vía es como logran minar la simpatía y la efectividad del proceso que el Frente Farabundo Martí estaba desarrollando dentro de las comunidades. Hay notorios avances en el mejoramiento de las condiciones del reparto de la tierra, de los programas sociales, del beneficio a la población de los más pobres de El Salvador, pero esto va en contraposición con los intereses de la oligarquía nacional vinculada a la oligarquía norteamericana, que tiene planes de saqueo de los recursos naturales, de imponer y fortalecer la minería a cielo abierto en El Salvador, de disponer de los recursos de la belleza turística de la población, y vienen en ese modelo de desgaste de crear un periodo en el que van imponiendo a una persona que desde el mismo seno del Frente Farabundo Martí, pues va teniendo cierta presencia, y que finalmente llega al poder vinculado a la oligarquía y empieza a desarrollar un modelo de actuación respecto al conflicto con el cual se va a legitimar, y es este ataque frontal a los grupos delincuenciales en apariencia, cuando hoy sabemos perfectamente que hubo una serie de acuerdos tomados con esos grupos para silenciar la violencia, y entonces propiciar, por un lado, el avance del imperialismo carcelario como una modalidad exportable a cualquier país del mundo, en el que, al aparentar resultados espectaculares con un modelo que restringe gravemente los derechos humanos, y que con el manejo mediático, sobre todo de estos nuevos modelos de comunicación, de lo que son las redes sociales y los youtubers, que es en lo que se invierte mucho recurso por parte de Bukele, entonces
aparentar que es un modelo exitoso. Efectivamente, logran silenciar a los grupos delincuenciales. No podemos dejar pasar por alto que Estados Unidos, durante el primer mandato de Donald Trump, estos grupos de las bandas de las maras son enviados a El Salvador sin que los hayan detenido, sin que los presenten con cargos, simplemente los van expulsando del país y van llevándolos a que tomen el control social de una gran cantidad de regiones. Y llama la atención que estos lugares donde también se asientan las bandas son lugares donde el Frente tenía una serie de apoyos y base social, y con ello ir deslegitimando. Después de que esto se va dando y la situación se torna violenta para el pueblo, con este control social que va teniendo Bukele, entonces viene también un ataque sistemático en contra de toda la oposición política, y mediante la guerra judicial y la fabricación de expedientes se da la apariencia de que los principales dirigentes del Frente han caído en actos de corrupción y se les generan una gran cantidad de detenciones o persecuciones. Varios de ellos tienen que salir del país, otros son detenidos, y a pesar de que no hay cargos o no hay pruebas, se les retiene en prisión por mandato expreso del propio Bukele. A ver. Con esto va del... Ajá, sí. No, a ver si podemos reconstruir. Entonces, tenemos un país muy pequeño que es El Salvador, un país que protagonizó una de las primeras rebeliones populares, justamente la que dirigió Farabundo Martí, un campesino salvadoreño que había peleado con Sandino en Nicaragua, que se hizo revolucionario y que encabezó un levantamiento campesino que fue aniquilado. En ese país las injusticias generan un conflicto social, el conflicto social se transforma en conflicto militar. En esas condiciones hay una gran cantidad de salvadoreños que huyen de la guerra y se van a Estados Unidos. Entonces, en un momento los norteamericanos expulsan a esos salvadoreños que están vinculados a redes de delincuencia a que vuelvan a El Salvador, se ubican en territorios donde el Farabundo Martí conserva capital político, ahí se hacen fuertes estas bandas, hasta que finalmente entonces aparece un gobierno de mano dura, un gobierno dictatorial, que al mismo tiempo enfrenta, golpea a la resistencia política y genera una apariencia de disciplinamiento de las maras. Ese sería más o menos la clave de la situación salvadoreña que pudiste observar. Sí, exacto, eso es lo que se aprecia. Y entonces, a partir del 2022, empieza el régimen de excepción y se da un proceso de detenciones masivas, alrededor de 70,000 personas, muchas de ellas vinculadas a las bases de apoyo de la oposición al régimen de Bukele, van a ser detenidas, llevadas sin juicio, y con el simple señalamiento de este estatuto que genera el Bukele como régimen de excepción. A partir de ese momento, de más o menos por ahí de marzo y abril del 2022, que son las detenciones masivas, las personas detenidas no tienen contacto con ningún familiar, y lo único que se sabe es que fueron detenidas, llevadas a un puesto policial de Bartolina, y después ya no se vuelven a comunicar con ellos. Los juicios son masivos, no saben de la defensa, no tienen prueba de vida, no hay manera de que se comuniquen con los familiares, ni tampoco hay cartas o
o llamadas telefónicas. Entonces, esto ha sido un escándalo mundial y recientemente en su sexto año de gobierno de Bukele, en su informe en junio, él así con toda la desfachatez dice que sí es un dictador y que le pueden llamar dictador, pero que a él no le importan los derechos humanos. A él lo que le importa es imponer estos derechos de Estado en El Salvador, y bueno, la situación ha sido terrible. Líderes ambientalistas, defensores de derechos humanos, gente de la oposición va a ser perseguida. Hay una cantidad importante de comunicadores que han tenido que salir del país o que vivan bajo amenaza, y bueno, la situación se ha tornado terrible, y sobre todo pues el número de presos políticos vinculados al frente pues se mantiene ahí en una posición fluctuante. Hay que decir que la lucha intensa del COFAPES, que es este comité de familiares de los presos políticos de El Salvador, ha logrado motivar a las organizaciones de derechos humanos tradicionales para que vayan observando la situación de los presos políticos de El Salvador. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer, porque la estigmatización que propicia el régimen de Bukele con sus medios de comunicación y sus juicios a modo, utilizando este modelo de guerra judicial, Loeffler, pues hace que se dificulte la defensa, y sobre todo incluso que se apliquen los recursos que la propia Corte Constitucional ha establecido para la libertad de los mismos. Exitosamente tenemos la libertad de Atilio Montalvo el 9 de julio de este mes, pero a cuentagotas vienen saliendo libres los presos. Un compañero que participó en el conflicto armado, fue uno de los firmantes de los acuerdos de paz, está en una enfermedad terminal, y bueno, ni aún así lo dejaban permanecer en su domicilio. Una última pregunta que bueno, intentaremos que sea concisa la respuesta. Estados Unidos se propone transformar El Salvador en una especie de cárcel externa a su Estado, y eso se vincula con la criminalización multitudinaria, masiva de migrantes, de personas que viven en Estados Unidos, lo cual afecta a todos los pueblos del continente, pero al pueblo mexicano en particular. ¿Cómo pensás que va a seguir este proyecto imperial que parece realmente osado, audaz, fascista sin lugar a dudas, pero es como un sueño húmedo del imperio, tener una cárcel fuera del control de las leyes norteamericanas, pagando lo que necesiten, fortaleciendo a Bukele? ¿Cómo sería esta película, si se puede explicar en poquitos minutos? Exacto, José. Mira, Ángel, también. Sí. El modelo Bukele del SECOT, de esta cárcel que hoy ha atraído los reflectores y tiene una gran cantidad de críticas ya, incluso los propios procedimientos de las Naciones Unidas, que están controlados por los intereses de poder, ha denunciado gravemente la violación sistemática de los derechos de los presos en El Salvador. Y repito, como se había mencionado, muchos países querían tener un modelo como el de Bukele. Bueno, decir muchos países, no tantos, pero algunos de estos regímenes de ultraderecha quieren cárceles como el SECOT, pero también ya el propio Trump, en su osadía, en este modelo ya de fuera máscaras, que muestra su rostro clasista y racista, pues acaba de inaugurar ya
su Ajá. su versión, lo que le llama el Alcatraz Alligator, que es La esta Florida. prisión allá en Florida, que es terrible y que para colmo se les acaba de inundar. Ahora con las inundaciones se les inundó. Y bueno, es esta situación tan terrible que lleva a prisión a personas que no tienen delitos, que incluso están legalmente viviendo en Estados Unidos, pero por el color de piel y por este modelo supremacista de Bukele, están llevándolos a estas prisiones terribles, como es esta de Alcatraz Alligator. Ya veremos al rato las series en las plataformas de streaming sobre los abusos y violaciones que se van cometiendo. Ya vimos el ICE cómo está actuando con mercenarios, con paramilitares, para detener de manera violenta y pasando por cualquier principio de un país democrático. Y Estados Unidos no tiene mayor empacho en mostrar su cara más abyecta, más vil, y sobre todo presiona a los pueblos para meterse en un modelo de armamento y de militarización que nos está llevando ya a los preparativos de una guerra descomunal, propiciando que los presupuestos de los países, en lugar de invertirse para el desarrollo social y la cooperación, están buscando fortalecer los complejos militares industriales para prepararse para que destinen el 5% del Producto Interno Bruto para la guerra. Bukele muy probablemente ya no le vaya a poder funcionar al gobierno de El Salvador. Las contradicciones son grandes. También se va viendo afectado ahí el país por todo el despojo de tierra, de servicios, y cómo se van desmontando los programas sociales, y parece que no le quedará mucho tiempo para disfrutar de esa apariencia de eficacia. Y lo mismo que pasa con Milei o con Noboa, pues los pueblos están en un proceso como garantes, organizándose y luchando para resistir y transformar esa situación en cada país. Desde acá nuestra solidaridad también. Y pues pedimos al gobierno de México que redoble los esfuerzos, porque ante la magnitud de la embestida del imperio, sí tiene que ir más allá de la nota diplomática y tiene que fortalecer más el multilateralismo de los pueblos para poderlos fortalecer. Pero ya vimos también cómo al menos se ha podido acercar a esta reunión de los BRICS allá en Brasil, y que pues abre las posibilidades de una integración para un mundo multipolar en otra dimensión mucho mejor y más solidaria que los acuerdos de Bretton Woods o los designios de Washington, que podrían mejorar la situación de nuestros pueblos. Bueno, Adrián, te damos las gracias, siempre contamos con vos y vamos a seguir hablando seguramente, porque este tema implica a toda la región, ¿no? O sea, estamos hablando siempre del imperio que está dominando y que tiene todas sus redes armadas como para quedarse en definitiva con las riquezas de esta América que la queremos libres. Te vamos a llamar próximamente y gracias por esta comunicación. Abrazo grande. Un fuerte abrazo, Ángel, José, amigos de Libres Les Queremos, a ese espacio tan fortalecido de Radio Rebelde. Pues seguimos resistiendo, seguimos en rebeldía por los derechos de nuestros pueblos. Un fuerte abrazo. Gracias, Adrián.